Queridos amigos, el día de hoy un programa muy importante que es necesario que todos comprendamos la importancia de los drones en Colombia. El uso de los drones por parte de los actores ilegales. ¿Qué está haciendo Colombia, nuestras fuerzas militares, pero también qué está sucediendo con los drones en el mundo? Para el día de hoy tenemos un invitado de lujo, completamente de lujo, el señor mayor Camilo Mendoza, uno de los más expertos teóricos y también militares en la guerra con drones. Camilo, bienvenido al canal de la verdad. Mi mayor, muchas gracias por esa introducción tan generosa, gracias por permitirme la oportunidad de estar en este espacio tan importante. Bueno, veo precisamente que voy a colocar aquí en pantalla, tú eres el autor del libro Amenaza Dron, ¿es cierto? Correcto, así es, mi mayor. Si me permite, es una investigación que tomó poco más de 2 años, desde el final de mi carrera militar hasta el 24 de julio de este año, que lo publiqué a través de la plataforma de Amazon. Bueno, entiendo que también estás haciendo recorridos nacionales, internacionales. Sabemos que están conectados varias personas de otros países en este momento. ¿Cuál es el propósito del libro Amenaza Dron y por qué es tan importante para lo que está pasando en Colombia, del orden público en Colombia? Inicialmente, la intención fue dar a conocer la verdadera problemática de los drones letalizados en Colombia. Sí. Cuando uno ve las noticias, ve los canales, como dicen ahora, convencionales, cuando uno ve RCN, ve Caracol, ve toda la información que hay en medios abiertos, en fuentes abiertas sobre el tema de los drones, tiende a confundirse porque no hay profundidad en esa información. Se basan Sí. más que todo en el hit, en la noticia, en buscar un boom publicitario, un boom de atención momentánea por parte de la población, pero no hay una trazabilidad sobre los hechos. ¿Cuándo empezó realmente, cuándo empezaron las organizaciones al margen de la ley a visionar el dominio aéreo como un posible vector de materialización de sus actos terroristas? Y asimismo tampoco se ahonda sobre la problemática social de este fenómeno pues, tan cruel como lo han sido los drones letalizados en nuestro país. Bueno, eh, yo hice una miniatura donde se colocó una granada, yo pegué una granada de 120 a un dron. Coméntanos un poco, bueno, a la audiencia le digo, este programa es tan serio y es tan importante que está dividido en dos partes. Una, hoy, que vamos a hablar lo que está pasando con los drones en Colombia. ¿Cómo es posible más de 400 ataques con drones aquí en Colombia? ¿Quién los está fabricando? ¿Dónde? ¿Dónde se están entrenando? Eso va a ser hoy. El día de mañana vamos a continuar porque el tema es bastante largo, delicado. ¿Qué hacer nosotros para contrarrestar esas amenazas que han dejado muchas bajas? Bueno, por favor, continúa, por favor. Listo, mi mayor. Pues a raíz de esa desinformación, tomé la iniciativa de tratar de condensar la experiencia que se tenía dentro de la Fuerza Aérea Colombiana, porque no alcancé a pertenecer a la Fuerza Aeroespacial, yo me fui cuando aún era Fuerza Aérea Colombiana. Sí, Eh, Investigar un poco más, hablar con algunas víctimas, recopilar toda esa información y presentarle a la población colombiana una investigación un poco más seria, con un poco más de criterio técnico y con un trasfondo social, que es la estructura del libro. ya, correcto. ¿Este libro que tú estás haciendo se enfoca en la guerra en Colombia o también toca aspectos de guerras internacionales? Inevitablemente en Nueva York tuvimos o tuve que hacer referencias internacionales, obviamente de Ucrania, porque pues, es el laboratorio en el que los drones han cambiado la guerra y cambiado los escenarios tácticos, operacionales y estratégicos con drones en este momento. También hace referencia a escenarios de hace más de 10 años, como fue la guerra de Irak, las campañas en Afganistán, donde eso también fue muy frecuente,
y uno que otro conflicto que han sido referentes en el uso de este tipo de tecnologías. Bueno, eh, ¿es diferente los drones a los UAV? ¿Es diferente o es lo mismo? Son diferentes, mi mayor. La categorización internacional que se ha hecho y que se reflejó acá en Colombia en la reglamentación emitida por la Aeronáutica Civil, los UAV se tienen como plataformas aéreas mucho más grandes, mucho más robustas, con unas capacidades más extensas en cuanto a autonomía, en cuanto a distancia, alcances, capacidad de carga y demás. Los UAS, UAS o drones, como se denomina coloquialmente, pues son plataformas que vemos en el comercio, que cualquier persona puede adquirir y que por eso, por la fácil adquisición, la fácil operabilidad que tienen y el bajo costo, es que se convirtió en el arma perfecta para las organizaciones al margen de la ley. Bueno, voy a ir colocando aquí unas imágenes para entender un poco. Tú eres el experto por dónde vamos a entrar. ¿Por qué la guerrilla está utilizando estos drones? ¿Por qué incluso se están aumentando más a los cilindros bombas, a los tatucos? ¿Por qué se decidió utilizar esta serie de drones? Principalmente, y no es solo el factor determinante acá en Colombia, por el costo. La guerra, bien sabemos, mi mayor que fue un hombre que portó el uniforme y que conoció el conflicto desde adentro, la guerra la sustenta la economía, la sustenta el poder económico. Lo que hicieron los drones acá en Colombia, en Ucrania y en todos los escenarios donde han estado presentes es lograr tener una pequeña fuerza aérea, capacidades un poco más reducidas y a costos mucho más económicos, a costos menores. Los drones pueden transportar cargas, no solo son para actos terroristas, pueden llevar, hablando del entorno o de las capacidades delincuenciales, pueden llevar armamento, pueden llevar drogas, pueden también transportar insumos médicos para Sí. personas que estén heridas en un área que no sea de fácil acceso. Entonces, esa versatilidad versus ese bajo costo, bajísimo costo, con las capacidades que ofrecen, lo convirtieron en el arma perfecta para cualquier organización. Yo puedo comprar un dron DJI o de cualquier marca y puedo adaptarle para que sobrevuele y bote unas granadas, así de fáciles. Claro, legalmente no, mi mayor, legalmente no está permitido. Hay un marco legal que obviamente lo prohíbe, pero pues, si la persona es un criminal y tiene la intención de cometer actos delictivos con el dron, lo único que le va a impedir acceder a él es el precio. Entonces, contestando su pregunta, mi mayor sí lo puede hacer. Usted puede comprar un dron de manera legal y pues, modificarlo o cometer actos delictivos con ese dron. Tendría la salvedad de que ese dron tiene un chip o tiene unas partes que van a, hacer, a ejercer una trazabilidad. Entonces, en algún momento se podría determinar que ese dron lo compró usted. Ese dron lo compré, pero si me lo pillan, si el ejército llega a agarrarlo, si no, es completamente impune, pero en el mercado negro. O sea, ¿y qué es cierto el mito de que si hay escuelas de formación de drones dentro de las disidencias y del ELN, incluso el Clan del Golfo, y se están entrenando estos irregulares como si fuera un curso militar? ¿Así está? A ese nivel está mi mayor. No, no es tanto un mito, es una realidad, ya que el ejército de Colombia, el ejército nacional, en operaciones conjuntas y en operaciones coordinadas con la policía, ha detectado estas escuelas, ha desmantelado más o menos entre cuatro y cinco organizaciones de ese tipo, escuelas de droneros, como los denominan las organizaciones al margen de la ley, y más que ser una escuela, se ha convertido en un incentivo. Ellos usan la tecnología y usan ese medio tecnológico en el que estas nuevas generaciones han crecido para atraer jóvenes, atraer muchachos, atraer, son niños realmente entre 12 y 16 años a sus filas. Entonces les dicen, mire, incorpórese
acá a las FARC, al ELN, y nosotros le damos curso de drones. Tienen personas especializadas en dar esos cursos, viajan por el país dando ese tipo de capacitación, de instrucción, e incluso hay indicios de fuentes muy fidedignas que hay personas de las FARC, o ha habido personas de las FARC en Ucrania, aprendiendo y haciéndose pasar por retirados de la fuerza pública para traer ese conocimiento acá y multiplicar. Bueno, y en cuanto a algunos videos que se han visto que la guerrilla los ha dejado filtrar, donde se ve en la noche buscando a la fuerza pública como lo hacen nuestros aviones de combate por medio del calor. Ellos cómo consiguen esa tecnología, cómo hacen para hacer esos drones así. Es una tecnología comercial. Cualquier persona puede ingresar a una plataforma online y comprar un dron con este tipo de sensores. Hay sensores térmicos, hay sensores de calor, hay cualquier tipo de sensores que son fabricados para usar en el entorno industrial, principalmente. Los adaptaron ahora al conflicto y, como le digo, son plataformas comerciales que cualquier persona puede adquirir a través de Amazon, a través de las páginas incluso oficiales de DJI y marcas diferentes. Sí. Y más o menos, ¿y qué costo tiene un dron de este tipo? ¿Cuál es la cantidad de tiempo que pueden estar en el aire? Y cómo son eléctricos, son a gasolina, ¿cómo son? La mayoría de los drones comerciales tienen baterías de litio, son eléctricos, las baterías se cargan, más o menos duran entre 35 y 40 minutos. Hay drones que usan combustible, pero son drones para otro tipo de propósitos, industriales más que todo, y para el agro. Sí. Los Y alcances varían, mi mayor, dependiendo de la marca, dependiendo de la referencia, dependiendo del costo, dependiendo del presupuesto que uno tenga, pues va a poder adquirir un dron que llegue a 14 kilómetros o a 5 kilómetros. Igualmente, de lo que uno quiera hacer con el dron, del objetivo que tenga con esa aeronave. Si yo necesito un dron que vaya a un batallón que está a 5 kilómetros, tome imágenes térmicas y vuelva, voy a conseguir una plataforma más o menos de unos 25 o 30 millones de pesos. Si por el contrario requiero solo hacer un acto terrorista, pues compro o ensamblo un dron FPV que va a costar 2 millones de pesos con una carga uf, explosiva. Es un dron que solo va a ir y no necesita volver. solo va a ir, no necesita volver, 2 millones de pesos no es nada, 30 millones no es nada para los narcotraficantes. Y el sistema en que botan esas granadas, ¿qué tipo de granadas son? Me parece que son granadas de mortero. No me atrevería a decir si son granadas de mortero tipo comando o qué son estas granadas. La mayoría de los explosivos que han usado acá en Colombia son explosivos fabricados por ellos mismos, son explosivos artesanales que emulan la forma y la operación de una granada de mortero de 60 milímetros. Entonces, ellos, incluso ya el ejército, repito, en operaciones conjuntas y coordinadas, ha desmantelado y ha incautado bastantes de esas municiones, incautan las municiones e incautan los drones en el mismo operativo, en el mismo accionar militar. Entonces, son explosivos muy letales, porque las organizaciones al margen de la ley colombiana se han especializado en eso, en hacer sus propios explosivos y hacerlos lo más dañinos posible, llenos de metralla, llenos de cosas que buscan eh, no eliminar al adversario, sino causarle un sufrimiento innecesario, destruirle sus cuerpos, sus tejidos, hacerle un daño innecesario. Entonces ellos hacen esos propios explosivos y mediante mecanismos de liberación remota los accionan. Bueno, más o menos, disculpen la audiencia, voy a coger un vaso cualquiera. El cuerpo de una granada de tipo comando de 60 milímetros, más o menos así. Esto sería lleno de explosivos, de metralla, de puntillas, de boxer, de absolutamente todo explosivo casero que hacen. ¿Y cómo es la forma que ahí no tengo claro en el momento en que palsa el dron y perdón lo artesanal que estoy haciendo eso, ¡puc! Y suelta la granada? ¿Cómo hacen eso? Porque es fácil aquí cerquita, cuando está ya a varios kilómetros, ¿cómo hace para que suelte la granada?
Todo el dron es un mecanismo de funcionamiento remoto, mi mayor. Él vuela a través de comandos que se le están enviando por radiofrecuencia. Sí. Igualmente, ese mecanismo de liberación que usted hizo acertadamente ahí con la mano, funciona de manera remota. Entonces, en el mismo control que se tiene para volar el dron, para recibir el video, se le da la orden al dron de que libere el gancho y deje caer el explosivo. ¿Puede solamente cargar una granada por dron? ¿O se han descubierto casos donde llevan varias? En otros contextos, en otros escenarios bélicos, hay drones que cargan hasta 16 explosivos. Acá en Colombia, afortunadamente, y por las condiciones en las que se ha desarrollado ese tipo de amenaza, solo llevan una granada. Imagínese, mi mayor el daño que nos hubieran causado, le hubieran causado a la fuerza pública de la población si hubieran perfeccionado esto como en otros países que cargan cuatro, cinco. Hasta Claro, ahora estoy acá en buscando aquí. Colombia, solo una. Hay unos drones bastante grandes. Mira esto. ¿Estos qué son? Ese es un dron para fumigación. Es un dron, creo que es un Agras de DJI. Tiene una Sí. capacidad de 60 litros. Se podría traslapar esa cantidad de peso a unos 40 kilos, 50 kilos, si no me O sea, equivoco. un dron industrial cabe la mamá de las bombas. Ya hubo una información el año pasado en el departamento de Santander y norte de Santander, donde el ELN intentó coaccionar a una persona experta en drones que tiene o tuvo su empresa para que con este tipo de drones cargaran explosivos más o menos entre 40 y 50 kilos y accionarlos en contra de unidades de la fuerza pública. Estamos hablando del año pasado. Sí, señor. Bueno, yo tengo que hacer la cuña a ustedes. El mayor Camilo Mendoza no es cualquiera parecido, es una persona que sabe mucho. Y voy a colocar aquí el link del libro, no lo encuentro acá ya, el link del libro en Amazon. Se puede conseguir en medio magnético y en medio digital. Yo le pedí el favor para que me enviara uno aquí a la casa. Estoy pendiente que me digas cuánto cuesta para enviártelo por Neki. Entonces voy a colocar aquí. No es cualquiera parecido, es una de las personas que más sabe de drones, que más sabe de drones. Bueno, la guerrilla o tiene algo que ver en Venezuela con la formación de estos drones allá en Venezuela. ¿Se está haciendo algo allá? Yo no tengo documentos, mi mayor, o videos o pruebas contundentes con los que pueda llevar esto a un ente de control, a una fiscalía, nada, pero sí he estado en diversas charlas donde de manera oficial han entregado testimonios verbales de inteligencia donde dicen que las FARC, especialmente ese grupo y el ELN, Sí. compran sus drones a través de ese país y luego los traen aquí por las rutas del narcotráfico que ellos manejan. Entonces, sí hay indicios, como le digo en mayor, pues yo no he sido testigo directo, pero Sí. sí hay indicios de que los drones que están en estos momentos usando en el norte del país, los traen desde allá, y los que están usando en el sur, en el Cauca, en el Valle del Cauca, los traen por Ecuador. Sí. Bueno, estoy colocando en este momento el link de compra del libro, por favor. Eso está en la descripción del video. Dice amenaza dron, lo voy a colocar aquí. Colombia, UAS, sus efectos en el conflicto colombiano, geoestrategia, defensa, seguridad, Spanish Edition. El presente libro brinda un análisis sin precedentes sobre cómo los drones reconfiguran el poder. Quiero preguntarte, esos drones, que ya no serían drones, que parecen un avión, que incluso Irán tiene una fábrica a 160 kilómetros de Caracas, que están sacando unos drones militares o unos, sí, drones militares. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el peligro de que la guerrilla pueda obtener estos drones ya militares? Pues mi mayor, de hecho,
Creo que esa debe ser una de las proyecciones de amenaza que tengan las fuerzas militares en estos momentos. Probable, es muy probable. Sabemos todos, creo que es de dominio general, que los ingenieros iraníes están en Venezuela desde hace 20 años. Sí, Ellos tuvieron un desarrollo que se llamó el Arpía 2, que fue un dron fabricado por ingenieros iraníes con tecnología venezolana, que se lanzó hace más o menos 14 15 años. Se puede encontrar en internet, es una noticia en fuentes abiertas, y llevan un trabajo cíclico, llevan un trabajo sistemático. Sí es muy probable, sí cabe dentro de las prospecciones de la amenaza, y sería muy diferente la guerra con ese tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque tienen unos alcances tremendamente desfavorables para nosotros como población y como fuerza pública. La capacidad de carga es totalmente diferente a la que tiene en estos momentos un dron, que puede cargar una granada o máximo un explosivo de 1 kilo, 1,5 kilos. Un dron de estos, un Shahid, por ejemplo, que es el que están usando más las tropas rusas y que es un dron de fabricación iraní, que carga entre 6 y 12 kilos de explosivo, sí. dependiendo de su funcionalidad, de su objetivo. Entonces, sería absolutamente desfavorable para la fuerza pública, porque no tendríamos en estos momentos cómo afrontar una amenaza de ese tipo. Los sistemas antidrones que hay en Colombia son incipientes. Muchas veces ni siquiera son efectivos en contra de drones comerciales. Entonces, contra una tecnología de ese tipo estaríamos totalmente desprovistos de defensa. Bueno, ¿esos drones ya usan inteligencia artificial, los que tiene la guerrilla, para seguimiento, para que se vayan detrás de la tropa? No, afortunadamente no puede decirse que es una plataforma de inteligencia artificial como tal, mi mayor. Los drones comerciales traen una serie de funciones que le permite hacer seguimientos, que le permite hacer identificación de cantidad de personas. Con un dron, una buena plataforma, se puede poner sobre una multitud y el mismo dron le va a identificar cuántas personas hay ahí, dónde están, hacer seguimiento de un vehículo por su placa o de una moto. Oh, Digamos que esas capacidades las tienen en estos momentos, pero ir más allá a la aplicación de inteligencia artificial le daría unas capacidades ostensiblemente diferentes a las de ahora y pues mucho más grandes. bueno, para los que no estamos familiarizados en el mundo de los drones, ¿cómo se maneja un dron? ¿Qué se hace no, explícanos, por favor, cómo la guerrilla opera estos drones. Al igual que la mayoría de sus técnicas, tácticas y procedimientos, ellos han aprendido y se han perfeccionado por el ensayo y error. Debo decir que no llevan, bueno, la mayoría de fuentes públicas citan el inicio de los drones letalizados en Colombia en el 2023, lo cual no corresponde totalmente a la realidad. Ellos empezaron desde el 2017 a hacer pruebas, pues vemos que llevan casi 10 años. Entonces han tenido una curva de aprendizaje bastante amplia en el que la fuerza pública simplemente se ha limitado a mirar y a recibir las granadas desde arriba. Bueno, Los drones, sigue, disculpen, por favor, sigue. los drones son unas plataformas sencillas de operar. El dron como tal es un emisor y un receptor. Es una aeronave que vuela por unos comandos que se le dan a través de un radiocontrol. Estamos hablando de las plataformas comerciales generalmente, ¿cierto? Las Sí. generalizadas que están usando las organizaciones al margen de la ley. Yo Bu- con mi control le digo al dron a dónde debe ir, hasta qué punto puede llegar, obviamente dentro de las limitaciones que él tiene por la fabricación. Me permite ver en tiempo real lo que sus sensores estén captando, sean cámaras de video, cámaras fotográficas, sensores de medición, LiDAR, lo que tenga, él me está enviando a mí información. Y a su vez, yo le estoy enviando la información que yo necesito obtener. Eh, Funcionan de manera sencilla, son autoestabilizados los drones comerciales. Entonces, una persona sin mucha experiencia que empiece a volar un dron en 3 o 4 días de vuelos frecuentes puede tener una capacidad sustentable para dirigirlo hasta un punto y devolverlo
sin mucho peligro, sin que lo vaya a perder. Así es, no se les olvide, queridos amigos, comentar muchísimo esta serie de hasta el momento 2 capítulos. Hoy y mañana nos está mostrando la realidad de la guerra en Colombia con drones. El día de hoy estamos apuntando hacia qué están haciendo los grupos irregulares con los drones. El día de mañana, qué está haciendo nuestra fuerza pública y sobre todo las unidades que nos escuchan. Camilo, te comento, nosotros tenemos muchísimos militares que nos escuchan y pasan estos videos. El día de mañana es muy importante para que usted sepa qué hacer en cuanto a un ataque de drone. En Colombia, ahorita, ¿cuál es el departamento que tiene el uso más peligroso de los drones y por qué estos departamentos? Germán, creo que, bueno, de acuerdo a la información oficial emitida por el Ministerio de Defensa, emitida por los mismos noticieros, el Cauca, obviamente, ha sido una víctima permanente de este tipo de ataques. Norte de Santander, casi que iguala el número de acontecimientos. Lo siguen Arauca, Nariño, Valle del Cauca y está despuntando desde febrero, marzo del presente año Antioquia como uno de los departamentos epicentros de esta tecnología criminal. Así es. Bueno, ya está el link en la descripción del video en YouTube, o sea, las demás plataformas, por favor, pasen a YouTube. Ahí en la descripción del video está el link para la compra del libro de Amenaza Dron que está enfocado en lo que está sucediendo en Colombia. Bueno, ¿qué tan cercanos nosotros estamos en ver ataques coordinados en ciudades como Cali, Medellín o Bogotá por varios drones? ¿Qué tan latente es esta amenaza para unidades como por ejemplo el Cantón Norte en Bogotá o las brigadas en cualquier parte de Colombia? Lastimosamente muy cerca, mi mayor. Y creo, esto es un análisis y una conjetura personal, que no ha sido interés de las organizaciones al margen de la ley meterse en las ciudades, sino simplemente custodiar y tratar de mantener lejos a la fuerza pública en esas áreas que custodian pues, las rutas de tráfico de armas, tráfico de sustancias ilícitas y todo ese tema de tráficos que ellos manejan. Sí, Muy importante en el año 2020, si no me equivoco, que fue 2021, cuando se dio de baja a este señor Gentil Duarte, cabecilla de una de estas organizaciones, se detectó que él tuvo un programa de fabricación de drones. No sí. los estaban comprando, los estaban fabricando en medio de la selva con apoyo de personal universitario. Son una persona que llamaron alias el profe, compraron impresoras de modelado en 3D y allá en la selva imprimieron varios prototipos de drones, adquirieron piezas por internet, los tenían casi listos y los objetivos, llama mucho la atención, eso para el 2021 recuerdo, era principalmente Bogotá y el sistema de transporte masivo Transmilenio. Ah, Afortunadamente, la inteligencia militar, la inteligencia policial se anticipó y la fuerza pública, y esa operación fue del ejército y la policía, pudieron llegar a tiempo porque hubiera sido desastroso. Porque si estamos ahora en el 2025 y los drones siguen siendo una amenaza latente y no hay en muchas unidades militares y policiales cómo afrontarla, imagínense en el 2021 cómo hubieran afectado a nuestra capital. sí, claro. Bueno, vi ayer un video de no voy a decir es un arma, es un aparato que se compra en internet donde se dispara hacia el dron y se pierde. Eso lo vamos a ver el día de mañana a profundidad. Pero la pregunta es, nos da impresión que el Estado está un poquito lento para tomar las medidas antidrones. ¿Es cierto o eso es solamente la percepción de nosotros? Es increíblemente lenta la reacción que ha tenido el Estado y los entes de seguridad nacional frente a esa amenaza. ¿Por qué es importante ganar el cielo? En la guerra, ¿por qué es importante?
El dominio aéreo es relevante, sin entrar a una discusión doctrinaria ni a querer hacer ver más importante un dominio que el otro. Desde la Primera Guerra Mundial se sabe que el dominio aéreo puede definir conflictos por la capacidad que tiene, por la velocidad que tiene, por la capacidad de definir en muy corto tiempo lo que a través del dominio terrestre y el dominio naval sería mucho más largo. Entonces, si uno mantiene la capacidad de tener superioridad aérea y supremacía aérea en determinados momentos, en determinados espacios geográficos, pues va a mantener la institucionalidad. Lo que hicieron los drones, repito, no solo acá en Colombia, fue romper ese concepto y ser disruptivos en otorgarle a cualquier persona el dominio aéreo, la posibilidad de que él acceda al dominio aéreo. Eso se llama democratización del dominio aéreo. Los drones lograron esa democratización para bien en unas cosas, pero para mal en muchas otras, que es lo que está sufriendo en estos momentos nuestra fuerza pública. Bueno, un poquito de historia como experto en el aire. ¿Cómo cambió más o menos en el 2000 cuando empezaron, incluso antes, cómo cambió la guerra en Colombia cuando la Fuerza Aérea pudo apoyarnos de mejor manera con los aviones fantasma, con los aviones plataforma, incluso con los Estados Unidos, para intentar entender un poquito más esta importancia del área, la importancia de la Fuerza Aérea en Colombia y que no nos dejemos quitar la hegemonía aérea? Las operaciones aéreas fueron contundentes. De pronto las personas muy jóvenes, si no lo tengan presente, no lo recuerden porque no lo vivieron, eh, pero fue totalmente decisivo el uso del poder aéreo en el conflicto interno colombiano e inclinó la balanza a favor de la fuerza pública y a favor de la población, quitándole el espacio geográfico a muchas organizaciones al margen de la ley y el accionar delincuencial y criminal que ellos tenían por décadas, determinados sitios donde no podía llegar la institucionalidad porque no habían caminos, porque no habían ríos y no había cómo ejercer la institucionalidad y el hacer llegar el Estado a esos puntos. Entonces, el poder aéreo se convirtió en una herramienta determinante para hacer uso de la fuerza y asimismo, después de ese uso de la fuerza, retomar esos territorios y empezar una acción social para que esa población fuera adepta no al gobierno de turno, porque esta charla no tiene tintes políticos, sino al Estado colombiano y a la nación colombiana como todo, como un ente que nos cobija a todos. Bueno, y el soldado hoy en la noche, que está patrullando en la mitad de la selva, asus- asustado porque en la noche coloca su hamaca o su cintela o donde quiera que duerma y escucha zzzz en el aire. Muchas veces está nublado y no alcanza ni siquiera a ver el dron. Zzzz. Pero el dron sí está intentando captar el calor. Hoy que no hay ningún mecanismo las contraguerrillas no tienen nada para contra los drones, ¿qué debe hacer esa unidad? Hablo específicamente por el ejército colombiano, a pesar de que no pertenecía a esa fuerza, mi mayor fuerza pública, y uno como alguien que viste el uniforme la quiere y la va a llevar siempre en su corazón. El ejército está liderando varias iniciativas y Sí. creo que es la fuerza que más adelante va en ese tema de la protección antidrón y de tratar de nuevamente tener el dominio aéreo y de restar esa democratización del dominio aéreo criminal. ¿Qué puede hacer el soldado? Tratar de resguardarse, pero más que el soldado es una acción que debe venir centralizada desde arriba, donde se diseñen procedimientos y se estandaricen procedimientos y se entrenen frecuentemente a las tropas y se le diga, mire, al igual que con los cilindros, en la época de los años 90 y los 2000, si usted escucha una detonación, tiene que hacer esto, buscar cubierta y protección. Lo mencionó usted, mi mayor, de manera muy acertada. El zumbido del dron, de acuerdo, o sea, a varias entrevistas que he podido tener con personas que han sido víctimas de este tema, causa temor, causa pavor y está teniendo ya consecuencias psicológicas
personas que están dentro de la fuerza pública y en poblaciones aisladas donde este tema de los drones ilegales es del diario de vivir. Entonces, es algo crítico, que ya con solo escuchar el dron las personas Claro, sientan ese miedo y sepan y queden paralizadas prácticamente porque no saben ni en qué momento ni desde qué dirección va a venir el ataque. Entonces es algo totalmente imprevisible y ante lo imprevisible pues no hay una acción concreta y acertada. sí. Bueno, yo me acuerdo que cuando me gradué por allá en el 2000, 2001, a nosotros nos hicieron excavar en la tierra y colocar sacos terreros y nosotros dormíamos en búnker. La gran mayoría era búnker subterráneos. Incluso llegamos al colmo de tener unas zanjas para poder pasar de un lado al otro dentro del propio batallón. Eso fue a comienzos de la década de los 2000. Con estos drones nos volverá a tocar hacer lo mismo, colocar sacos terreros para vivir en búnker nuevamente dentro de las unidades del ejército. Yo pienso que en todas las unidades, si no se toman medidas que sustenten una defensa antiaérea efectiva y creíble, todas las unidades van a tener que volver a eso, porque no van a ser suficientes los recursos que se tienen en estos momentos para detectar drones a través de radiofrecuencias y los drones cambian muy rápido. Un dron que soy el líder en el mercado comercial para finales de diciembre va a estar en un cuarto o quinto lugar. Entonces, al cambiar tan rápido, hace que las contramedidas sean obsoletas también de manera muy rápida. Yo pienso que si no se toman medidas prospectivas desde el nivel central del Estado, van a tener que volver lastimosamente a una guerra muy similar a la Primera Guerra Mundial, de posiciones y zanjas. Pues sí, imagino pues las unidades que, por ejemplo, los elementos de combate fluvial de nuestra infantería de marina, es difícil hacer, difícil que tengan protección en el techo. Los buques nodrizas, uno de los puntos débiles era la parte de arriba, que ya están muy reforzadas, pero sí los batallones, incluso la policía, que eso es techo, eso es techo, eso no son placas ni de concreto, sino son techos y láminas de zinc. El, el dron más grande y con mayor capacidad de carga que se haya encontrado, el más tecnológico, el tecnificado, ¿cuál ha sido que tú tengas conocimiento? Acá en Colombia, en Nueva York, ha habido dos eventos que no han sido públicos con drones kamikaze, drones FPV, son los drones que usan el piloto, usan unas gafas, drones muy económicos, muy versátiles, de mucha velocidad. Y esos dos eventos transcurrieron o se materializaron con drones que tenían un objetivo, un paquete explosivo adherido y se detonaron en contra del objetivo, dron kamikaze. No es tanto la tecnología del dron, sino la metodología con la que lo hicieron, porque ante eso, este país no tenemos nada, es una defensa. Los Vi, drones más, perdón, sigue, sigue, sigue. los drones con los que están teniendo problemas porque tienen una resistencia bastante marcada a las contramedidas son los drones Autel. Son unos drones también chinos que tienen saltos de microfrecuencia, microsaltos de frecuencia. Entonces, cuando el dron siente que la contramedida está tratando de inhibirlo, él empieza a saltar de frecuencias y hace que la contramedida sea inefectiva y él sigue su objetivo, sigue cumpliendo su vuelo como si no hubiera nada. Bueno, el día de mañana, que corresponde la parte de qué está haciendo la fuerza pública al respecto, ¿qué vamos a ver? Bueno, mañana, sin revelar información, obviamente que pueda ir en contra de nuestra fuerza pública, la idea es hablar de la génesis de esta amenaza dron desde el año 2002, de manera muy rápida, llegar a los esfuerzos que ha realizado cada una de las fuerzas.
Qué qué están genial. haciendo, cuáles procedimientos han tratado de realizar, qué doctrina han generado, cuáles son los recursos con los que han contado, porque a pesar de que no se tengan en estos momentos sistemas en todos los batallones, en todas las unidades policiales, sí se han gastado una cantidad de recursos ingentes que suman más de 40 millones de dólares en este tipo de medidas. Entonces, tratar de hacer un paralelo entre el costo-beneficio que tendría Colombia, que tiene la fuerza pública para defenderse a sí misma y para defender a la población. Sí, así es. Bueno, mi mayor Camilo Mendoza, por favor no olviden, ahí está el link del libro. El libro vale la pena, pero vale la pena tremendamente. Vamos a ver si puedo colocar aquí la imagen del libro. Aquí, listo, creo que ya puedo colocar la imagen en tamaño grande. Este es el libro Amenaza Dron para que aquí vamos a colocar esta, permítame. Aquí es uno de los libros, Amenaza Dron, que más nos puede servir para comprender, para entender lo que está pasando en Colombia. Mi mayor, muchísimas gracias por el día de hoy. Espero vernos mañana con la segunda parte de esta importantísima entrevista. Se llama Amenaza Dron. Y para que cerremos el día de hoy, pues haciendo la invitación, haciendo como el gancho para que mañana se conecten. ¿Por qué mañana es tan importante para que se conecten? Te comento, ya nos han visto, no se ha terminado el programa y nos han visto 2.000 personas. Ha llenado un auditorio de 2.000 personas viendo el capítulo completo. 2.000 personas. En el transcurso de mañana, sin duda, esa cifra llegará por lo menos a unas 10.000 personas y así seguirá subiendo. ¿Qué decirle a las personas para que nos vean el día de mañana? Que se conecten, mi mayor, que se conecten, que la información que se brinda acá no es una información tendenciosa, a pesar de que se habla de que hay puntos por mejorar en nuestra fuerza pública, no es con el ánimo de criticar o de ridiculizarlos, porque como le dije en el transcurso de nuestra charla, mi mayor, usted y yo vestimos Claro, uniformes diferentes, pero que a la larga son lo mismo, que nos hacen sí. hijos del mismo Estado, hijos de la misma fuerza pública y nos hace querer nuestro arraigo como colombianos. Entonces, nada de lo que se diga acá va a ir en contra de ninguna No, fuerza. ni más faltaba. Por el contrario, nosotros somos patriotas. Muchos soldados están escuchando este programa. Estaba viendo aquí en los chats por el interno, por el celular, muchos soldados escuchando. Aquí había un cabo amigo mío que me dice que está toda la tropa, está un pelotón escuchando este programa y el día de mañana también va a escuchar lo mismo. Amenaza Dron, la nueva forma de hacer la guerra en Colombia y en el mundo. Muchísimas gracias a las personas que nos han visto hasta el momento. Hoy tenemos a las 8 de la noche a Andrés Úsuga, más temprano, hoy es más temprano, a Andrés Úsuga lo vamos a ver aquí en este canal para que nos diga qué es lo que está sucediendo en Colombia y en el mundo. Noche de Andrés Úsuga más temprano. Que Dios lo bendiga. Camilo, muchísimas gracias a las personas que están conectadas por las diferentes redes sociales. Pasen a YouTube, pasen, nos comenta algunos militares que están en Estados Unidos. Nos están dando like, están hablando muchísimo. Finalizar video ya en Facebook, por favor, pases en la YouTube. X, pases en la YouTube. Y bueno, Camilo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mi Listo, mayor, a usted un agradecimiento por permitirme